Querido Padre, qué alegría es encontrarnos delante de ti en esta mañana. Y gracias por la vida, por la salud, por traernos a un encuentro personal contigo en este lugar. Y gracias porque has manifestado tu presencia en este lugar porque te hemos invocado. Ahora queremos que tú nos hables. Padre, yo no tengo nada para compartir con tu pueblo, por eso me pongo en tus manos para que tú me uses y sea yo un instrumento en tus manos, sea un portador, un transmisor de tu palabra, para que tu palabra llegue a tu pueblo, Señor. Úsame como usaste a Balaam. Cuando éste quería hablar sus propias palabras, tú lo dominaste, tu Espíritu Santo se apoderó de él. Cuando él quería hablar lo que quería, solamente alcanzó a expresar tus palabras, Señor. Así quiero ponerme en tus manos, Señor, porque tus hijos han venido no a escucharme, sino a escucharte a ti. Así que quiero esconderme detrás de ti, Señor. Quiero que seas tú quien nos predique, quien nos enseñe y que nos hable la palabra que necesitamos escuchar en esta mañana. Y perdona nuestros pecados. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias al segundo libro de los Reyes. Vamos al capítulo 17. Este es un capítulo muy largo, la verdad es un resumen que está haciendo el autor de este libro. Un resumen que está haciendo acerca de la caída finalmente de una nación tan poderosa que había llegado a dominar casi el mundo, porque al principio comenzó a buscar a Dios, pero por alguna razón se descarrió, ¿verdad? El pueblo, me refiero al pueblo de Israel. Pero ahora el autor de este libro hace un resumen, pero no vamos a leer todo el capítulo, solamente quiero leer algunos versículos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, entonces vamos a leer a partir del versículo 24, terminando así el capítulo 17, que no es tan largo el texto que vamos a leer. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, del verso 24 en adelante. ¿Lo tenemos? Sigan la lectura conmigo que dice así. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos, ¿a quién dice? A Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad ahí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite ahí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus ídolos, sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima, los aveos hicieron a Nibaas y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Amalek, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová, miren que lo interesante, temían a Jehová,
e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios, mas a Jehová que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra. Y no temeréis a dioses ajenos, no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¿Se imaginan, mis queridos hermanos, una mañana? De repente la gente de esa ciudad de Samaria salen para hacer sus actividades de todos los días, abren la puerta y se dan cuenta que la ciudad había sido invadida por leones. Y comenzaron a devorar a muchas de esas personas. Se había desatado una plaga de leones. Eso, para cualquier comunidad o sociedad, esa es una desgracia, ¿correcto? Y ellos no tenían el poder para solucionar ese problema o esa desgracia que les aconteció, pero se dieron cuenta que estaban en problemas. Pero no podían detener a los leones. Esta es una de tantas historias que usted va a encontrar en la Biblia, historias extrañas, a veces raras, unas que a veces se repiten, otras no, son únicas, en fin. Pero esta es la misma historia que se repite en el mundo de hoy. Suceden tantas tragedias en nuestro mundo, una tras otra, y los seres humanos vamos enfrentando cada problema, cada tragedia, cada plaga que surge, cada enfermedad, en fin, cada sufrimiento invade nuestro mundo, invade nuestras vidas, nuestra sociedad. Pero el asunto es la razón del por qué ocurrió todas esas cosas. Es lo que queremos averiguar, de ello vamos a aprender y vamos a analizar del por qué ocurrió aquello y por qué ocurren tantas cosas en nuestro mundo de hoy. Ahora, me iré un poco rápido, ustedes como buenos estudiantes, agarren esta costumbre. Yo hace 2 años decidí de cambiar de trabajo. Entré en un trabajo muy complicado, no trabajo manual complicado. El trabajo es lo más fácil del mundo, casi no hago nada. Pero lo complicado de mi trabajo es hacer diseños en la computadora, trabajo operando máquinas. Todo es en inglés y es poner diseños de piezas en las máquinas y esa es la parte muy difícil.
Cuando yo llegué, el primer día no entendí nada. Segundo día, nada. Una semana, nada. Y a mí me encantan las computadoras, los programas, me encantan, es mi entretenimiento. Cuando no tengo nada que hacer en la casa, desbarato las computadoras y aprendo de esa forma de qué está construida las computadoras y sé cada pieza de cada computadora, cómo se llaman, cuál es su función. La he aprendido porque me encanta entretenerme en las computadoras. Así que cuando llegué dije, esto es pan comido, no es nada difícil. Pero el programa me di cuenta que es algo sofisticado. Y yo tenía un amigo quien me enseñó cómo hacer el trabajo y se dio cuenta de un problema que yo tenía. Segunda semana, igual no entendía muchas cosas y entonces a mí me daba pena decirle, oye, ¿y cómo se hace eso? ¿Y cuál es la función de esto? ¿Y este número si lo cambio, qué hace en la máquina? Y me miró y me dice, espérate un rato. Y se fue, desapareció de ahí. ¿Por qué será? Dije, a lo mejor ya lo impacienté. Y ya llegó después, y dije, vamos a continuar. Y ya en un rato llegó el mayordomo. ¿Y qué creen que llevaba en la mano? Un cuaderno. Me dice, tenga un cuaderno y un lapicero. Y me dijo mi compañero, ahora sí vas a aprender. Y el compañero que me enseñó el trabajo es de Asia. Y me di cuenta de la costumbre de esa gente. Generalmente cuando pensamos de esa gente donde hicieron esos carros, inventaron las televisiones y los celulares, decimos, esas son gente inteligente. Y me dice, no somos inteligentes, me dice. Ahora te enseño cómo se hace una persona inteligente. Este va a ser tu cuaderno, tú lo vas a traer todos los días contigo y vas a apuntar lo que te voy a enseñar. Miren qué tarea. Y yo no aprendí a escribir, mis queridos hermanos. Fue un dolor de cabeza para mí al principio. Pero bueno, dije, voy a aprender. Y entonces, primer paso, número 1, apúntala aquí. Y ya, apuntaba y apuntaba y apuntaba. Hoy trabajo sin cuaderno. Ya lo tengo todo acá. Y llegaron unos muchachos de la high school queriendo aprender, se desanimaron, se fueron. Y me dicen, ¿cómo aprendió usted? Y les enseñé el método de mi compañero anterior. Fui a la oficina, traje un cuaderno para cada uno y un lapicero. Aquí está. Van a aprender. No quisieron aprender. Entonces, la recomendación que les hago a ustedes para comenzar, la iglesia es una escuela. Si no aprendemos es porque no seguimos el método. Por lo tanto, a partir de ahora, ya que apenas comenzamos el año, ¿saben por qué yo no traigo cuaderno? Porque yo no sé escribir, hermanos. Yo no fui a la escuela. Pero en este año me propuse aprender a escribir. Una de mis metas en este año, quiero aprender a escribir. Y todas las veces que yo me siento a estudiar la Biblia, comienzo con mis notas y nomás completo 2 párrafos y abandono. No me gusta escribir, como no sé escribir, no continúe escribiendo. Pero me propuse este año aprender a escribir, a ver si terminando este año ya habré aprendido un poco. Seguramente que sí, porque todos podemos aprender. Entonces, traigan cuaderno, hagan apuntes, porque cada cosa que Dios nos enseña en su palabra, mis queridos hermanos, tiene el poder para que funcione y haga cambios en tu vida si usted lo pone en la práctica. Si no más lo escuchamos, miren, alguien dijo, el cerebro, por más inteligente y brillante que sea, no confíes en ello, porque se nos olvidan todas las cosas. Tantas distracciones hay en el mundo ahora, siempre se nos olvida. Pero algo apuntado, eso no se nos olvida. Y si usted va a la casa y lo repasa, va a aprender de ello también. Bien, comencemos entonces.
Si vamos al principio de la Biblia, vamos a encontrar un texto que dice así. El primer texto de la Biblia, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El principio número 1 de la Biblia, su enseñanza para el pueblo es de que Dios está al principio de la creación. A partir de entonces, crea todo y aún el ser humano, y al final de la Biblia usted va a encontrar a Dios ahí al final de la historia de la Biblia, volviendo por nosotros y llevándonos al cielo. El centro, el principio de todo es Dios. Ahora, el final, por eso Apocalipsis 1 nos dice Jesús: yo soy el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Hay alguien más igual a Dios? No, ahorita vamos a leer varios textos acá. Por eso es de que desde un principio Dios está ahí. Durante toda la historia del mundo va a estar presente. Al final de la historia, Dios va a aparecer allí. Dios tiene que ser el primero, el centro y lo último en la vida. Si sacamos a Dios de la vida, vamos a meternos en problemas. Quizá no se va a desatar una plaga de leones, pero otros tipos de cosas ocurren a nuestro alrededor, como la misma consecuencia de sacar a Dios de nuestra vida. Ahora, la Biblia nos dice de que ¿cuántos dioses hay? Es la primera pregunta que hacemos, ¿verdad? Cuando enseñamos a la gente acerca de Dios. ¿Cuántos dioses hay? No existen muchos dioses. Isaías 45:5, les dije voy a ir rápido porque ustedes lo van a apuntar de aquí para adelante. Yo soy Jehová, ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. ¿Cuántos dioses hay? Solamente existe uno. Yo soy Jehová, dice él, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Si vamos un poquito más atrás, Deuteronomio 6:4, la famosa Shema. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos dioses hay? Uno. No hay muchos dioses. Y por eso Dios sigue repitiendo el mismo principio ahí. Ahora, ustedes se acuerdan que cuando Dios creó al ser humano, se presentó, dice, la deidad ahí. Y dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en los animales y en todo lo creado sobre la tierra. Ahora, ¿cuántos dioses existen? Dijimos, uno. Cuando Él creó al ser humano, ¿cómo lo hizo? A su imagen. O sea, de que todos los seres humanos nos parecemos a Dios. Aunque han pasado 6,000 años casi de historia del mundo, el ser humano cayó tristemente. Sin embargo, no estamos perdidos del todo. Todavía sigue la imagen de Dios dibujada en cada ser humano. Aunque caídos, la imagen de Dios todavía la reflejamos.
No se ha perdido su imagen. Es por ello de que el trabajo de la cruz de Cristo es restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Pablo dice, es muy conocido este texto, ¿verdad? Filipenses 1:6, el que comenzó la obra en nosotros, la terminará hasta el día de Cristo. Por lo tanto, Dios va restaurando y restaurando y restaurando y restaurando la imagen de Cristo en nosotros, y cuando Cristo vuelva por segunda vez y lleguemos al cielo, ¿a quiénes vamos a parecernos? A Dios mismo. Dice que al llegar allá, por supuesto, eso es otro tema, pero vamos a continuar creciendo en nuestro conocimiento acerca del amor de Dios. La hermana White menciona de que cuando vea a los seres humanos, cuando Adán vea a los seres humanos llegar ahí al cielo, dice que va a llorar. ¿Y saben de qué? Se va a preguntar, ¿y estos enanos de dónde salieron? Porque Adán originalmente era alto. Y mira al hermano Enrique, ¿y qué pasó? Chaparrito. Y se va a poner triste Adán por ello. Pero a partir de entonces vamos a comenzar a crecer, mejorar, hasta que lleguemos al mismo nivel de forma física, mental y espiritual, como cuando Dios creó a Adán en el principio. Por lo tanto, Dios nos crea ahora conforme a su imagen. Ahora, el problema que se desató, porque el problema acá, en la historia que leímos, el pueblo de Israel iba bien. Al principio obedecían de alguna u otra forma, luchaban por cumplir las órdenes de Dios y vivir un estilo de vida que Dios había diseñado para ellos. Pero llegó el momento en que ellos se entregaron por completo al pecado, cayeron, por eso vino Asiria como instrumento de Dios, los conquistó y los llevó a Siria, y en lugar para que quedara poblada la nación, especialmente Samaria, que quedó despoblada cuando los llevó a la gente a Babilonia, a Siria, en fin, otros lugares, entonces se trajo otra clase de gente diferente. Comienzan a vivir allí, pero esa gente traían costumbres paganas, pero no toda la gente fue deportada de ahí. Quedaron unas cuantas personas, hombres y mujeres, y se mezclaron con esa gente extranjera que llegó ahí, y entonces comenzaron a los que quedaron a adoptar un estilo de vida pagana. Y fue allí, dice la Biblia, que cuando comenzaron a vivir ahí, se desató la plaga de los leones y se dieron cuenta por qué fue que se desató la plaga de leones. Una sola palabrita. ¿Cómo describe la actitud de estas personas? Dicen que temían a Dios, obedecían, o sea, hacían, de alguna forma obedecían a Dios, buscaban a Dios, pero tenían un problema grave. A ver, una palabra. Idolatría, idolatría. Pregunto, mis queridos hermanos, ¿qué es la idolatría? Miren lo que dice el diccionario. Esta palabra viene del griego, no sé si lo voy a pronunciar bien, no sé griego, pero la palabra es eidololatría, casi similar a nuestra palabra en español, idolatría. Pero está compuesta por dos frases. La primera frase es eidolón, viene de la raíz de eidolón.
Eidolón en español significa imagen, figura o ídolo. Luego la segunda palabra, que es latris, significa en español devoto, sirviente, o de la misma raíz de la palabra latrería, que significa culto o adoración. ¿Es pecado la idolatría? Como que no están seguros. A ver, hermanos. ¿Es pecado la idolatría? Ahora, la misma palabra, escuchen otra vez. La misma palabra significa adorar, servir o rendir culto. ¿Ok? Ahora, la palabra en sí simplemente significa, pues, rendir culto. Ahora, el pecado consiste en que hemos leído, ¿cuántos dioses hay? Uno. ¿Cuántas clases de seres humanos hay? Es solo uno. Dios y el ser humano. No venimos de otra especie como nos lo enseñan en la escuela. Solo existe Dios y solo existe el ser humano. Entonces, Dios, porque Él es Dios y nos creó, entonces, Éxodo 20, el primer mandamiento lo pone Dios como una condición. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Ajá. Éxodo 21 dice, y les dijo Jehová a los israelitas, lo primero que les dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. El primer mandamiento es, yo soy Jehová tu Dios. Y entonces ahora continúa, porque yo soy Jehová tu Dios. El siguiente texto dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y sigue el siguiente texto, ni te harás imagen. Y sigue el siguiente texto, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, en fin. Por lo tanto, Dios espera que le adoremos, ¿verdad? Porque Él es el único Dios, no hay otro Dios. Y porque Él nos creó a nosotros como seres humanos, sus hijos, entonces Él espera que en agradecimiento solamente le adoremos a Él. Entonces, la idolatría significa que si yo no adoro a Dios, adoro a otra cosa, entonces caemos en la idolatría de adorar no a Dios, sino a cualquier otra cosa. Interesante. Ahora, eso ya lo sabemos, dirían ustedes. Yo sé que varias veces hemos escuchado eso. Pero eso ¿en qué me afecta a mí? La gente adora lo que quiera, lo que pueden, adoran cualquier cosa. ¿Eso nos afecta a nosotros? Mucha gente cree que no. Pero es interesante cómo Dios lo presenta en la Biblia. Solamente aparece 6 veces la palabra idolatría. La primera vez que aparece, ¿saben dónde? Aparece con Samuel cuando Saúl estaba por ser atacado por los israelitas, por los filisteos.
Y entonces Samuel le dice, mire, espérame, mañana voy a llegar para ofrecerle sacrificio, así que no vayas a la guerra sin consultar a Dios primero. Ustedes conocen la historia, él se impacientó, dijo, Samuel no venía, en fin. Y ofrece el sacrificio. Y justamente cuando estaba ministrando ahí el sacrificio, aparece ¿quién? El profeta Samuel. Y el profeta Samuel le dice, mira, hoy se habría confirmado tu reino, pero por esto que hiciste, Dios te ha rechazado. Y ahí hay una palabrita que aparece, la palabrita que estamos tratando ahora. Samuel dice, porque para Dios desobedecer es como idolatría. Uno pensaría que la idolatría solamente es como tener una imagen, ¿verdad? Adorar una escultura, pero no. La Biblia da una explicación más amplia al significado de lo que es la idolatría. Idolatría no es solamente inclinarnos ante algunas estatuas. Es más que eso. Si desobedecemos, dice Samuel, estamos en idolatría. Hay otro texto que me llama la atención. Esto se encuentra en Colosenses, capítulo 3 y verso 5. Y miren lo que dice. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. ¿Qué es? ¿Qué cosa? ¿Qué es? Además de adorar ídolos, es la idolatría. Es más de lo que nosotros imaginamos. Si usted es avaro, es idólatra. Si usted tiene malos deseos, es idólatra. Y es interesante la vida, mis queridos hermanos. Si yo les preguntase, ¿cómo calificamos a un buen cristiano? ¿Cómo calificamos a una persona como buen cristiano? Que no fuma, que no bebe, que no hace cosas malas, se porta bien. Si exteriormente una persona se comporta bien, ¿cómo decimos? Este es un buen cristiano. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que define a un buen cristiano? Sus deseos. Lo que nos define como buenos cristianos es lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y eso es lo que tristemente nadie lo puede ver. Nadie puede saber lo que usted piensa, sus planes, lo que hay en su corazón, y es lo que lo define a usted. Por lo tanto, antes de pensar en otro, si sería o no es buen cristiano, pensemos en nosotros mismos. ¿Soy o no soy un buen cristiano? ¿Qué me califica para ser un buen cristiano? Lo que tengo en mi corazón. Y entonces eso es lo que nos define si seguimos o no a nuestro Dios. Ahora, ¿por qué es tan difícil para el ser humano abandonar la idolatría? Tomando como ejemplo esta historia que leímos, dice que la gente se dio cuenta que su problema mayor era que no conocían a Dios. Muy bien, está bien conocer. Pero luego avisaron al rey. Se dieron cuenta hasta cierto punto por qué se desató la plaga de los leones. Ok, le dicen al rey, es que esta gente no conoce a Dios y entonces por eso nos ocurre esta desgracia. Y el rey le dice, bueno, pues está bien, no pasa nada. Lleven con ustedes a alguien que conoce la Biblia, vaya a vivir allá, les enseñe cómo obedecer y temer a Dios y ya asunto arreglado.
Se fue un sacerdote, dice que vivió ¿en dónde? En Betel, y comenzó a enseñar la Biblia a la gente. ¿Se acabó el problema? No. La gente aprendió de Dios, conoció a Dios, pero hay un problema más grande que eso. ¿Cambiaron la gente? No. Conocieron a Dios, dice, temieron a Dios, pero a la vez continuaron temiendo a sus ídolos o a sus dioses. Así que dividieron su corazón. Comenzaron a obedecer a Dios, pero a la vez comenzaron a obedecer a sus ídolos. El ser humano, familia, siempre ha tenido la tendencia de adorar cualquier cosa, porque dice que cuando Dios nos creó, puso en cada ser humano ese deseo de adorar. Al principio estaba bien porque Adán no conocía otra cosa, no conocía el pecado, solo adoraba a Dios. Pero una vez que el pecado entra en el mundo, conoció el pecado entonces. Y hoy en día, la gente, si hay alguna comunidad remota en cualquier parte del mundo, donde la gente no conoce nada de Dios, ustedes se van a dar cuenta que alguna cosa adora la gente. ¿Por qué? Porque el deseo en el corazón está de adorar siempre. Si no conocen a Dios, no adoran a Dios, entonces adoran cualquier cosa. Y en los tiempos de Jesús, ahora, mis queridos hermanos, en los tiempos de Jesús continuaba ese problema de idolatría. Hoy en día continúa ese problema, aunque en su forma más moderna, pero somos incapaces, por decirlo así, de combatir la idolatría. Porque el problema es más profundo que eso, de lo que vemos, porque el problema radica en el corazón. En una ocasión, esto es algo interesante, en los tiempos de Jesús, mientras Jesús estaba predicando, esto lo encontramos en Lucas capítulo 11, verso 27 y 28. Lucas 11, 27 y 28, escuchen lo que dijo Jesús. Mientras él hablaba, Jesús, mientras él decía estas cosas, dice que en la multitud, una mujer de entre ella levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué problema ven ustedes en estos textos? Mientras Jesús predicaba, alguien de la multitud alzó la voz y dice: bienaventurada la mujer que te trajo al mundo. ¿De quién estaba hablando? De María, la Virgen María. Entonces, ¿cómo reacciona Jesús? Y saben, miren, si nos detenemos a investigar esto, hay un mensaje profundo acá. El diablo es bien astuto. Si desmenuzamos este texto, hay una intención detrás de las palabras de la mujer que alzó la voz de entre la multitud. ¿Y cuál era su intención? Exaltar a la mamá de Jesús por encima de Jesús. Y entonces Jesús, cuando escuchó eso, ¿de veras que sí respondió de esa forma? ¿Dónde está mi mamá? Pues tráiganlo, pues háganle algo, no sé, un aplauso, o homenajéenle, pues es mi mamá. ¿Eso fue lo que dijo Jesús? No. Jesús dijo: más bien bienaventurados aquellos que escuchan la palabra y la guardan. Y si Jesús hubiese dado cabida a este pensamiento, a esta insinuación del enemigo, ¿cuánta gente no adoraría a la mamá de Jesús hoy en día?
Pero Jesús sabía eso y que el ser humano siempre tiene la tendencia de adorar, ya sea una imagen o a una persona. Entonces colocó a la Virgen María en su lugar. Dijo, ella es mi mamá, la respeto, pero por encima de Dios no está ella. Así que todos aquellos que escuchan y obedecen la palabra son felices y bienaventurados. Pero ¿saben qué? Ocurrió otro incidente. Esto está registrado un poquito más adelante. En el libro de los Hechos, capítulo 14, del 8 al 18, no lo vamos a leer todo, pero el incidente ocurrió de que Pablo y Bernabé viajaban de una ciudad a otra. ¿Y saben qué? Dice que se encontraron con un paralítico. Y lo curaron. ¿Y cuál fue la reacción de la gente, mi querida familia? Dice que trajeron un sacrificio y querían adorar a Pablo y a Bernabé. ¿Y cuál creen que fue la reacción de Pablo y Bernabé? ¿Aceptaron? Miren al gran ejemplo, admiramos nosotros al apóstol San Pablo, ¿verdad? Muchos adoran a San Pablo, a San Bernabé o no sé qué otros santos. Pero aquí Pablo tuvo la oportunidad de confirmar algo que la gente todavía sigue haciendo hoy, adorar a los santos. Y en estos textos de Hechos 14, del 8 al 18, Pablo dice que cuando escuchó eso, rasgó su vestidura y se acercó a la gente y le dijo, no hagan eso, nosotros somos seres humanos igual que ustedes. Adoren a Dios. Precisamente estamos aquí para que ustedes se conviertan de la idolatría a Dios. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera aceptado la adoración? Bueno, habría pasado dos cosas. La gente justificaría la adoración a los santos, pero a la vez si Pablo hubiese aceptado eso, no estuviera vivo en unos segundos después. Porque hay alguien también un poquito más después o antes de Pablo, ¿se acuerdan del rey Herodes? El que decapitó al primero de los a Santiago, primer mártir de los discípulos. Capítulo 12 de Hechos dice que él se presentó ante la multitud y dio un discurso. Y la multitud dice que aplaudió y dijo, esta es voz de Dios, no de hombre. Y dijo Herodes, sí, pues es que yo soy más que... Él se presentaba como Dios ante el pueblo. ¿Y qué pasó con él? Dice que ahí mismo cayó porque un ángel lo hirió y delante de la gente murió. ¿Por qué? Porque no rindió la honra a Dios. Eso fue lo que hubiera pasado con Pablo. Aparte de la gente justificaría el hecho de adorar a los santos. Por lo tanto, el ser humano siempre ha tenido la tendencia de adorar a otros seres humanos o cualquier cosa, mis queridos hermanos. Y ahora, el salmista David, en el Salmo 115, del 3 en adelante, explica casi de forma anatómica la idolatría. Dice Salmo 115, del 3 en adelante, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. En cambio dice, los ídolos de ellos son, dice, plata y oro, obra de sus manos, de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Y el versículo 8, interesante, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Versículo 9, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo.
Dice que los ídolos son semejantes al ser humano, a los que lo fabrican, o sea, tienen oídos, tienen todas las partes de un ser humano, pero no tienen vida. Y ahora, termino con este pensamiento, porque este es algo sencillo de entender, mis queridos hermanos. La clave, el error, el problema radica en el versículo 8, donde Dios dice: semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Sabemos nosotros que el problema de la idolatría no solamente consiste en inclinarnos ante una estatua. Yo creo que ya nadie tiene estatua hoy. Nadie tiene una imagen. Muy pocas las personas que todavía lo hacen, pero todo es más moderno. Pero la idolatría sigue siendo la misma. Entonces el problema, dice Dios acá, de la idolatría es de que cuando alguien cae en la idolatría, se hace semejante a ellos. Hay una palabra para describir esto y es la palabra deshumanizar. ¿Saben lo que significa eso? ¿Alguien sabe lo que significa deshumanizar? ¿Qué es el ser humano para comenzar? Ya lo leímos. Un ser semejante a Dios, parecido a Dios. A eso llamamos ser humano. La idolatría es el opuesto a eso. Cuando nosotros caemos en idolatría, nos deshumanizamos. No sé si me están entendiendo. En otras palabras, la palabra deshumanizar es quitar el valor que tiene el ser humano originalmente. ¿Cuál es el valor? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vale un ser humano? Si preguntáramos a los científicos, ¿cuánto vale un ser humano? No pasaríamos de $5. O sea, tomando las materias principales del que está hecho el ser humano. Pero ante Dios, ¿cuánto vale un ser humano? La vida de Cristo. Por lo tanto, cuando yo caigo en la idolatría, lo que estoy haciendo, estoy quitando mi propio valor. Ahora, ustedes pueden pensar, bueno, ¿y eso qué tiene? ¿Le afecta o no le afecta la vida del ser humano? Claro que le afecta. ¿Qué pasa cuando yo quito el valor de un ser humano? Ya lo voy a mirar como objeto. Por ejemplo, hay muchas compañías en el mundo, aquí en este país. Y yo miré tristemente en la procesadora de carne esta que tenemos cerca. Un ser humano ahí vale mucho si produce. Si no produce, no vale. Afuera, ya no sirve ahí. ¿Cuánto vale un ser humano? ¿Vale por lo que produce? ¿Vale por lo que hace? No. El ser humano vale por lo que es, porque fue rescatado por Cristo. ¿Y saben por qué se agrava más el problema? Porque cuando yo caigo en la idolatría, comienzo a deshumanizar mi propia vida, mi propio ser, y luego al ver a los demás también los voy a deshumanizarlos. Ya no los voy a ver a ustedes como seres humanos, los voy a ver como objetos, como gente que si ayudan aquí, valen. Si no hacen nada, no valen, mejor no vengan. ¿Por qué? No tienen valor. En un trabajo, si no haces nada, mejor no vengas, no vales.
Por eso, mis queridos hermanos, en este mundo hay tanto maltrato. ¿Por qué? Porque uno se ha deshumanizado y porque está deshumanizado, mira al otro que no tiene valor, comienza a maltratarlo. ¿Por qué el mundo está como está? Ahora ustedes van a entender por qué se desató la plaga de leones ahí en Samaria, porque la misma gente se deshumanizó, se rebajaron al nivel por debajo del nivel de los animales. Y claro, si ya no valían, salieron los leones. ¿Y cuánto valían? Nada, pues para carne, por eso los leones los devoraron ahí. Y miren cómo se agrava tanto el problema, mis queridos hermanos. Y luego los seres humanos, cuando ven el problema ahí, dijeron, no, es que hay que resolver los problemas de otra forma. Y aquí es como comenzamos nosotros a echarle la culpa a las circunstancias, a la gente, que el país, el lugar, el tiempo, el clima. Y como que estamos siempre evitando de aceptar la raíz del problema, que nos hemos alejado de Dios. Ahora, ¿cómo podemos resolver el problema? Eso es lo más sencillo. Simplemente volver a Dios. Si volvemos a Dios, entonces Dios comienza a humanizar a los seres humanos. Comenzamos a tener valor y comenzamos a ver a los demás como gente de valor. ¿Qué pasa si yo los veo a ustedes como gente como Dios los ve? Los voy a tratar bien a ustedes. Ustedes van a tratar bien a los demás. Y ya se imaginan cómo sería el mundo si todos viéramos a los demás con los ojos de Cristo. El mundo se transformaría en un pedazo de cielo aquí en la tierra. Y miren el principio que Jesús estableció para terminar. Cuando fue tentado en el desierto por el diablo, Jesús le respondió con esta frase, Mateo 4:10. Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Solo a Dios tenemos que adorar, mis queridos hermanos, y no a otro ser. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo dice. No hay otro Dios. Solamente existe Él y nosotros los seres humanos que nos ha creado. Y si devolvemos nuestro corazón a Él, comenzaremos a experimentar esa renovación, ese cambio en nuestras vidas. Familia, yo sé que hoy podemos ver tantos problemas en el mundo, en nuestro país. A veces le echamos la culpa a la circunstancia, a la gente, pero saben, las cosas cambiarían si devolvemos nuestros corazones a Dios, porque Dios es el único capaz de resolver todos los problemas del universo, de resolver tus problemas, mis problemas y nadie más. Por eso, mis queridos hermanos, el llamado en esta mañana es a devolver nuestras vidas a nuestro Dios. ¿Cuántos se quieren unir conmigo en esta mañana? Pónganse de pie y vamos a entregar nuestro corazón a nuestro Dios. Yo quiero orar para reconsagrar nuestras vidas al Señor en esta hora y después vamos a cantar este canto. Oremos. Querido Padre, gracias por el camino que nos muestras en tu palabra. Este problema que enfrentó Samaria, el pueblo de Israel en aquel tiempo, fue muy grave, pero tú les diste la salida, solo que ellos lo hicieron, pero no bien. A medias querían entregar su corazón a ti. Señor, nosotros no queremos repetir esa historia. Nosotros queremos entregar del todo nuestro corazón, queremos consagrar nuestras vidas a ti en esta mañana. Mis hermanos se han puesto de pie y
Pueden elevar una oración silenciosa que salga de lo profundo de su corazón en esta mañana, devolviendo su corazón a ti. Y tú tomarás en cuenta esa decisión y apuntarás esa decisión en los libros de la vida. Y Señor, veremos que los cambios no están en nuestras manos hacerlo en el mundo y ni en nuestras vidas, sino que está en tus manos para mejorar la calidad de vida que vivimos en este mundo con toda la gente que nos rodea. El problema es que nos apartamos de ti, Señor. Ahora queremos devolverte nuestras vidas, oh Padre querido. Tómalo en tus manos y, Señor, que de aquí para adelante podamos servirte, no a medias, sino que de todo nuestro corazón, porque lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.